Hoy vamos a explorar un documento que es en esencia como el ADN de los valores de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales. Pero ojo, no es solo un texto legal y ya está, es mucho más que eso, es una promesa, la promesa de que la Unión se construye sobre una serie de principios compartidos. Y lo que vamos a hacer es ver exactamente cómo se articula esa promesa. Y todo arranca aquí, con esta frase de su preámbulo. Fijaos que lo primero que menciona no es la economía ni la política, no. Habla de un porvenir pacífico y de valores comunes. Esa es la gran aspiración, la idea fundamental que le da sentido a todo lo que viene después. Y si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, un eje sobre el que gira toda la carta, sería esta. En el centro de todo no están los estados ni los mercados, está la persona. El texto lo dice con una claridad meridiana. La Unión sitúa a la persona en el centro de su actuación. Todos los derechos y libertades que vamos a analizar nacen precisamente de este principio. Venga, pues empezamos por el principio, por el pilar sobre el que se sostiene absolutamente todo lo demás, la dignidad. La carta la establece como el punto de partida, el pilar maestro. Y es que el artículo 1 no se anda con rodeos, es tajante, dice. La dignidad humana es inviolable, será respetada y protegida. Esto no es una sugerencia ni una recomendación, es un mandato, es la base, la condición previa para poder disfrutar de cualquier otro derecho. Claro, pero ¿esto en qué se traduce? Pues esta idea de dignidad se convierte en protecciones muy concretas. Hablamos del derecho a la vida, del derecho a la integridad de la persona y, por supuesto, de la prohibición absoluta de la tortura o la esclavitud. Son, por así decirlo, los muros de contención que protegen el núcleo más esencial del ser humano. Muy bien. Si la dignidad es el derecho a ser, el siguiente pilar, el de las libertades, es el derecho a hacer. El derecho a vivir, actuar y a desarrollarse en sociedad. Vamos a verlo. Lo que es realmente interesante aquí es la amplitud que tiene. Abarca desde lo más íntimo y personal, como la vida privada o las creencias de cada uno, hasta la esfera más pública, como la libertad de expresión, de asociación, o incluso el derecho a la educación y a la propiedad. Lo cubre prácticamente todo. Pero claro, llegados a este punto surge una pregunta clave. Todo esto está muy bien, pero ¿qué pasa con nuestro mundo de hoy, dominado por los datos y la tecnología? ¿Cómo protege la carta nuestra vida digital? Pues sí, también tiene una respuesta para eso. Y este es un ejemplo brillante de cómo la carta se mantiene totalmente relevante. Su artículo 8 establece los principios que hoy son la base del famoso Reglamento General de Protección de Datos. Nos da control sobre nuestra información personal, lo que, seamos sinceros, es un derecho fundamental en la era digital. Perfecto. Ya tenemos dignidad y libertades. Pero, ¿para quién? El tercer pilar, el de la igualdad, se asegura de que la respuesta sea rotunda. Para todos y para todas, sin ninguna excepción. Como se puede ver, la lista de motivos por los que no se puede discriminar es exhaustiva. El objetivo es muy claro, crear un espacio donde el origen, las creencias o las características personales no puedan ser jamás una barrera para disfrutar de los derechos. Y aquí la carta introduce un matiz muy importante y muy inteligente. No solo exige igualdad de trato, sino que también permite lo que se conoce como acción positiva. Reconoce que para lograr una igualdad real, a veces es necesario tomar medidas específicas para corregir desigualdades que vienen de lejos. Pasamos ahora a la dimensión más social de la Carta, la solidaridad. Este pilar reconoce que no somos individuos aislados, que formamos parte de una comunidad, y por eso establece derechos en ese contexto, especialmente en el mundo del trabajo. La Carta lo que hace aquí es establecer un suelo de protección para las personas trabajadoras. Habla de condiciones dignas, de limitar la jornada laboral, del derecho a la negociación colectiva e incluso del derecho a la huelga. Son garantías, en definitiva, para equilibrar la relación laboral. Pero la solidaridad va mucho más allá del empleo, También cubre el derecho a la seguridad social, a la sanidad e incluso integra la protección del medio ambiente y de los consumidores como parte de este bienestar colectivo. Este pilar se centra en los derechos que tenemos por ser ciudadanos y ciudadanas de la Unión. Son, por así decirlo, las herramientas para poder participar en la vida democrática y administrativa de la UE. Y esto de aquí es fundamental, el derecho a una buena administración. Suena un poco abstracto, pero significa algo muy concreto, que las instituciones europeas no pueden actuar de forma arbitraria, tienen la obligación de ser transparentes, de ser justas y de explicar por qué toman sus decisiones. Es un mecanismo de control al poder, básicamente. Y llegamos al último pilar, el que garantiza que todos los demás derechos no se queden en papel mojado. La justicia es la red de seguridad, la que asegura que estos derechos se puedan defender y sobre todo que se puedan hacer cumplir.
Aquí están las bases de cualquier Estado de Derecho. Poder acudir a un tribunal imparcial, la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, el derecho a la defensa. Sin estas garantías, la verdad, los demás derechos serían muy vulnerables. Bien, hemos visto los 6 pilares, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo y cuándo se aplica todo esto exactamente? Bueno, pues las disposiciones finales de la Carta son la clave para entender cómo funciona en la práctica. El punto crucial es este. La Carta no sustituye a las constituciones nacionales. Su campo de acción es el derecho de la Unión. Esto quiere decir que obliga a un país miembro cuando está, por ejemplo, aplicando una directiva europea, pero no en asuntos que son puramente nacionales. Es una distinción muy importante. Y esta es la garantía final. La Carta establece un suelo, no un techo. Está diseñada para sumar protección, nunca para restar. Si la Constitución de un país ofrece una protección mayor para un derecho, pues esa es la que prevalece. Siempre se va a más, nunca a menos. Así que, al final, la Carta es mucho más que una lista de derechos. Es un proyecto vivo, una promesa de una unión centrada en la persona. Y la pregunta que nos deja en el aire no es tanto qué dice, sino cómo vamos a seguir dándole vida y asegurando que esa promesa se cumpla frente a los desafíos que nos trae el futuro.